En las playas de Normandía, líderes mundiales conmemoraron el 80 aniversario del Día D, una operación crucial de la Segunda Guerra Mundial en la que 156.000 soldados aliados, principalmente estadounidenses, británicos y canadienses, desembarcaron para sumar al cambio del curso del conflicto. Un ataque israelí a una escuela operada por la ONU en el campo de Nuseirat, en Gaza, deja al menos 40 muertos, incluidos niños y mujeres, así como decenas de heridos. El espacio albergaba a miles de desplazados por la guerra. Tel Aviv confirmó el bombardeo, pero argumenta que en su interior había combatientes de Hamás. Y durante un acto de campaña en Arizona, el candidato republicano Donald Trump planteó la posibilidad de imponer aranceles a países que no detengan el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, mencionando incluso a China. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Yo soy Jorge Hurtado. Este jueves, líderes occidentales conmemoraron el 80 aniversario del desembarco de Normandía, con varios eventos en las playas donde soldados canadienses, británicos, estadounidenses y de otras nacionalidades lucharon contra la Alemania nazi. Durante el evento participaron líderes mundiales y veteranos del Día D. El gran ausente fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El desembarco de Normandía, también conocido como Día D, tuvo lugar el 6 de junio de 1944 y fue una operación crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Tras los intensos combates y altas bajas, se estableció una cabeza de playa que permitió el avance de las tropas aliadas hacia el interior y marcó el comienzo del fin de la dominación nazi en esa parte de Europa. Repasamos la historia. Teherán, diciembre de 1943. En medio de un ambiente de desconfianza mutua, por primera vez durante la guerra se reúnen los líderes aliados. Churchill, Roosevelt y Stalin discuten el futuro de Europa y su estrategia militar. Al finalizar la reunión, Reino Unido y Estados Unidos se comprometen a ayudar a la Unión Soviética, abriendo un nuevo frente al oeste. Tras fallar la invasión de Italia en 1943, solo queda una opción: Francia. El problema: Hitler ha ordenado un proyecto de defensa faraónico en el Atlántico que va desde Noruega hasta la frontera franco-española. 5.000 kilómetros de minas, muros, alambres de púa y búnkers. Del otro lado del Canal de la Mancha, en absoluto secreto, británicos, estadounidenses y canadienses se preparan para una de las invasiones militares más grandes de la historia, la Operación Overlord, un complejo plan que incluye ejércitos falsos, engaños de inteligencia y la flota de desembarco más grande jamás vista. Estas imágenes pertenecen a los primeros días de junio de 1944. Los soldados se preparan para una batalla que ni siquiera ellos saben dónde se librará. En la madrugada del 6 de junio, los primeros barcos partieron y solo en ese momento la mayoría de los soldados descubrieron el lugar del desembarco, las playas de Normandía. El plan aliado consistía en dividir en 5 las tropas. Los estadounidenses se dirigieron al oeste a las playas de Utah y Omaha con el objetivo de capturar el estratégico puerto de aguas profundas de Cherburgo. Los canadienses se encargaron de Juno y los británicos de Gold y Sword, buscando capturar la ciudad clave de Caen. A las 6:30 de la mañana, más de 150.000 soldados empezaron a llegar a las costas francesas. Fueron recibidos con fuego de artillería y ametralladoras. La primera fase de desembarco fue compleja, pero en las playas de Utah, Juno, Gold y Sword, los objetivos de los aliados se cumplieron con relativa normalidad. Sin embargo, las primeras horas en Omaha serían una carnicería. De los cerca de 30.000 hombres que desembarcaron en esta playa, 3.000 perderían la vida. El exitoso desembarco solo sería el inicio de un duro camino para liberar París y llegar hasta Alemania. La operación Overlord se saldó con cerca de 5.000 soldados aliados muertos y una cifra similar de alemanes. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. Mientras la población sigue conmocionada por el ataque israelí contra una escuela de la UNRWA en la Franja de Gaza, que dejó al menos 40 muertos, muchos de ellos mujeres y niños, Estados Unidos llamó a Tel Aviv a la transparencia sobre este caso. Por su parte, Naciones Unidas condenó el ataque. Gabriel Colchen tiene los detalles. Mientras se debate un alto el fuego, otro ataque contra civiles en Gaza.
Este jueves, aviones de combates israelíes alcanzaron una escuela de la UNRWA en Nuseirat, dejando a al menos 40 muertos, entre ellos niños y mujeres. Uno de los menores que resultó herido dijo que estaban jugando cuando ocurrió el bombardeo. Según el ejército israelí, este ataque tenía como objetivo combatientes de Hamas. Llevamos a cabo el ataque una vez que nuestros servicios de inteligencia y vigilancia indicaron que no habían mujeres ni niños dentro del recinto tomado por Hamas. Estados Unidos pidió una vez más a Israel que haga todo lo posible para minimizar las pérdidas humanas y llamó a una comunicación transparente sobre el incidente. Nos han dicho esencialmente lo que han dicho en público, es decir, que su objetivo eran de entre 20 y 30 miembros de Hamas y otros grupos militantes. Al mismo tiempo, hemos visto los informes sobre el terreno, hemos visto los videos desde el terreno, hemos visto las afirmaciones de que 14 niños murieron en este ataque y desde luego, si es cierto que murieron 14 niños, no se trata de terroristas. Por su parte, Naciones Unidas calificó el ataque de trágico y horroroso, recordando que las escuelas son lugares de refugio para los civiles. Es refugio, y está siendo utilizado por la UNRWA para dar cobijo a la gente y proporcionar algunos servicios básicos. Ya sabes, esto es solo otra trágica, horrible, cualquier palabra que quieras usar, del precio que los civiles están pagando en Gaza por este conflicto que continúa. Este mismo día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rindió homenaje al personal de la UNRWA que murió en Gaza desde el inicio de la guerra. Hasta ahora fueron 135 miembros, más que en cualquier otro evento desde la creación de la ONU. Las elecciones al Parlamento Europeo comenzaron este jueves y se extenderán hasta el domingo 9 de junio. Este proceso electoral se lleva a cabo cada 5 años y permite a los ciudadanos de los países miembros elegir a sus representantes legislativos. Los centros de votación en los Países Bajos fueron los primeros en abrir. Este país celebra sus comicios en un solo día, mientras que otras naciones lo harán en diferentes días a lo largo del fin de semana. Se trata de uno de los mayores actos democráticos de todo el mundo, con casi 400 millones de sufragantes eligiendo a 720 representantes. Durante un acto de campaña en Arizona, el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que podría imponer aranceles a países que no frenen el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Entre ellos mencionó a China. Previamente, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez en Washington nos ampliaba. Bastante desafiante y bastante prendiendo los fuegos de esta campaña electoral. Recordemos que después de que haya sido hallado culpable, recogió en sus primeras 24 horas 54 millones de dólares en donaciones, y en este tono desafiante dijo también que una de las primeras cosas que haría si llega a la Casa Blanca nuevamente es suspender de inmediato esta reciente orden ejecutiva de Joe Biden que limita y pone un techo al número de personas que pueden aplicar asilo en Estados Unidos que hayan entrado ilegalmente a 2.500 personas. También de manera desafiante subió al escenario a Joe Arpaio. Joe Arpaio es sheriff del condado de Maricopa, en Arizona. Este sheriff había sido condenado en el pasado por haber tratado a migrantes latinos de forma racista, haberlos arrestado sin ni siquiera tener sospecha o ni siquiera tener algún tipo de crímenes en su contra, y había sido condenado. Sin embargo, Donald Trump, antes de dejar la presidencia, le había dado el perdón presidencial, pues lo sube al escenario y amenaza precisamente con medidas más radicales para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Donald Trump, después de haber dejado ya este juicio de Nueva York a un lado, vuelve a la campaña electoral por todo el país. Este evento fue en Phoenix, este fin de semana estará en California y volverá también a Phoenix a dar otro discurso en los próximos días. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hablará ante el Congreso de Estados Unidos el 24 de julio. Esto según anunciaron líderes republicanos. El jefe de Estado hablará ante una sesión conjunta, según el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell. Washington es el principal aliado de Tel Aviv, aunque ha discrepado sobre su estrategia de guerra contra Hamas y las bajas civiles. Pasamos a noticias de América Latina. Este jueves, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó por cuarta vez el estado de Río Grande do Sul.
El jefe de Estado inspeccionó las labores de limpieza y reconstrucción en el municipio de Cruzeiro do Sul, una de las áreas más afectadas por las lluvias a finales de abril que azotaron el sur del país. Veamos. Durante este jueves, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó su compromiso de reconstruir las áreas afectadas en Rio Grande do Sul. Dijo que está haciendo todo lo posible para apresurar el trabajo y explicó que ha hablado con importantes entidades bancarias públicas. Todo tiene un manual de instrucciones que dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. Si sucede algo nuevo que no está en el manual, entonces no puedes hacerlo. Por eso estuve hablando con el superintendente de Caixa y del Banco de Brasil aquí en Rio Grande do Sul. Y les pedí considerar que estamos ante un caso excepcional. A finales de abril, las inundaciones causadas por una serie de fuertes lluvias desplazaron a cientos de miles de personas y causaron múltiples víctimas fatales. Lula recorrió la ciudad de Cruzeiro do Sul, una de las más afectadas, y habló con los residentes. Con ellos, destacó la necesidad de cerciorarse que las nuevas construcciones no sean vulnerables a próximas inundaciones. Estamos trabajando mucho y tenemos que vencer la burocracia porque... Tenemos que dar una respuesta inmediata a la gente que lo necesita. Estamos trabajando mucho y tenemos que derrotar a la burocracia. Tenemos leyes, tenemos reglamentos. Debemos respetarlos porque si no, todo se viene abajo. Necesitamos ayudar a construir con mucha responsabilidad. Primero, la gente no puede reconstruir un pronto-socorro. 2 de los 11 millones de residentes del Estado brasileño fueron directamente impactados por el desastre. En el centro de negocio agricultor de Brasil y el área más grande de exportación de arroz de toda América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, planea enviar una protesta formal a Venezuela luego de que el fiscal general de este país insinuara que el asesinato de un exoficial militar venezolano en el país andino fue políticamente motivado. Mientras las autoridades de Miraflores sugieren la participación de agentes de seguridad chilenos, los fiscales de dicha nación argumentan que el crimen fue parte de un plan orquestado desde Caracas, posiblemente involucrando a una banda criminal. La víctima había buscado asilo después de escapar de la detención en su país y su cuerpo fue descubierto enterrado en una maleta en los suburbios de Santiago. Los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay una voluntad adecuada para poder resolver un caso que es tremendamente complejo. Y nosotros, por cierto, vamos a insistir en todas las instancias sin ingenuidad para que esto cambie. El Congreso de Perú aprobó en primera instancia, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, una ley de amnistía que beneficiaría a personas sentenciadas e investigadas por crímenes de lesa humanidad. Esta medida, que podría anular juicios históricos, representa una carta libre para casos que ya tienen condena y aquellos que aún están en proceso. Se señala que figuras como Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos podrían ser beneficiados por esta norma. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía. El Congreso de Perú aprobó en primera instancia una cuestionada ley que precisa que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 1 de julio de 2002 sean prescritos. Eso significa que los casos que se hayan producido antes de esa fecha no serían juzgados, sancionados ni condenados. La norma se aleja del Estatuto de Roma, que Perú suscribió con la finalidad de avanzar en materia de justicia y evitar la impunidad. Y si bien se requiere que el dictamen sea ratificado en 7 días, con una nueva votación en el Parlamento, diversos colectivos de derechos humanos la califican de inconstitucional y advirtieron que favorece a un conjunto de perpetradores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los legisladores que impulsan la ley afirman que la iniciativa respeta rigurosamente los principios de constitucionalidad, legalidad, tipicidad y prohibición de retroactividad consagradas por el derecho internacional. Por su parte, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, señaló que la ley busca favorecer al expresidente Alberto Fujimori, a su ex asesor Vladimiro Montesinos, a los integrantes del destacamento Colina, quienes fueron condenados por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, entre otros altos militares. En medio de la controversia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se opone a la norma porque considera que representa un grave retroceso a la búsqueda de justicia y verdad contra las violaciones a los derechos humanos. Llegamos al final de esta edición. Nos vemos en la próxima.